5 asesinos en serie de ancianos impactan al mundo, su sangrienta historia y sus oscuros motivos. La ciudad de San Rocío solía ser un remanso de paz. Su tranquilidad se veía rota por el canto de las aves y el murmullo del viento. Pero esa calma se desvaneció cuando un eco de horror comenzó a recorrer las calles. Una serie de brutales asesinatos de ancianos desató una ola de pánico. Las ventanas, antes abiertas de par en par, ahora estaban selladas con cortinas. El miedo se sentía en cada rincón, en cada susurro. Se decía que 5 sombras acechaban en la oscuridad, que cada uno tenía una historia desgarradora y un motivo inquietante. Lucas, un joven detective de solo 27 años, se encontraba en el ojo del huracán. La presión de la comunidad caía sobre él como un peso insoportable. En su primera escena del crimen, los recuerdos de su infancia lo atormentaban. Las manchas de sangre brillaban como faros rojos en la noche oscura, y el olor a muerte le revolvía el estómago. Miró a su alrededor y notó las miradas llenas de desesperanza. Necesitaba respuestas. Pero su mente estaba llena de dudas como un mar agitado. A medida que la investigación avanzaba, Lucas descubrió que cada uno de los 5 asesinos había tenido una vida marcada por el dolor. Historias de abandono, traiciones y rencores acumulados que chocaron en un momento de locura. ¿Era la venganza lo que buscaban? ¿O simplemente unos buscavidas que querían controlar un mundo que los había olvidado? Cada pista lo llevaba a un callejón oscuro, y cada entrevista era un recordatorio de las cicatrices de una sociedad que miraba hacia otro lado. Una noche, mientras revisaba viejos archivos, una foto llamó su atención. Un rostro familiar. Su corazón se detuvo. Era Mateo, su amigo de la infancia, ahora convertido en uno de los más insidiosos. La angustia le llenó el pecho. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Cómo había llegado a esa oscuridad? Lucas se sintió perdido. Las preguntas lo atormentaban. ¿Podría salvarlo? ¿Era capaz de enfrentar su propia vulnerabilidad al descubrir los secretos que los unían? Mientras la tensión aumentaba, Lucas sabía que se estaba acercando a un antiguo secreto familiar que podría darle las respuestas que tanto anhelaba. Pero el oscuro giro de la historia aún no había revelado su verdadero rostro. ¿Podría enfrentar su pasado y decidir entre proteger la verdad o sucumbir a las sombras que lo acechaban? El silencio de la ciudad era ensordecedor, y el destino de muchos estaba a punto de cambiar para siempre. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La oscuridad de la noche se cernía sobre San Rocío, como un manto pesado y opresor. Lucas seguía absorto en la fotografía de Mateo, el rostro de su amigo de la infancia, ahora manchado por la locura de los asesinatos. El aire se tornó denso. El silencio en su habitación era casi insoportable. Sudores fríos comenzaban a correr por su frente. Mientras 1000 preguntas lo atormentaban, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? De repente, un estruendo resonó a sus espaldas. Lucas giró rápidamente.
su corazón latiendo al ritmo de un tambor frenético. La puerta de su oficina se abrió de golpe y su compañero de trabajo, Javier, entró como un torbellino. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. «Tienes que venir al parque ahora mismo. Es una locura. Han encontrado otro cuerpo, pero no es un anciano, es Mateo». Las palabras de Javier golpearon a Lucas como un puño en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. «¿Qué dices? ¿Estás seguro?» La incredulidad le invadió, como una sombra oscura que no se desvanecía. Javier asintió. Su expresión se había congregado. El murmullo de la gente era un torrente de especulaciones y miedos. Lucas se abrió paso entre la multitud, su mente en blanco. Y allí estaba, sobre el césped húmedo, el cuerpo de Mateo. La escena era dantesca. Su amigo yacía en una postura grotesca. La sangre empapaba la hierba. El rostro de Mateo, una máscara de horror, hablaba de agónica traición. Lucas sintió que sus piernas temblaban mientras la realidad se desdibujaba. «¿Cómo pudo pasar esto? Era uno de ellos», murmuró alguien entre la multitud. Las voces se alzaban, una cacofonía de miedo y rabia. Pero Lucas no escuchaba. Se acercó al cuerpo de Mateo, casi en estado de trance. Las lágrimas brotaban de sus ojos al observar la flaqueza de su amigo, el eco de risas infantiles atormentándolo. ¿Qué había cambiado? Mientras la policía llegó y se aseguraba de acordonar la escena, Lucas notó en el bolsillo de la chaqueta de Mateo un pequeño cuaderno. Con mano temblorosa lo sacó. Las páginas estaban llenas de garabatos, nombres, fechas y un dibujo que le heló la sangre. Eran los nombres de los ancianos asesinados, pero también de los asesinos. Uno de esos nombres era el suyo. «Lucas, suéltalo», gritó Javier, su voz cortando la tensión. Lucas levantó la vista. La confusión y el terror se mezclaban en su corazón. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando el cuaderno. No esperaba respuesta, pero algo en la mirada de Javier cambió. Una sombra pasó por su rostro, como si el miedo lo hubiera atrapado en una red invisible. «Lucas, no puedo», dijo Javier, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. De repente, el caos se instaló entre los presentes. Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Corran! ¡El verdadero asesino está aquí!». Las palabras retumbaron y el pánico se desató. Gente empujándose. Algunos corrían en direcciones opuestas. Justo en el centro, Lucas se sintió como si estuviera en una tormenta, su cabeza girando. La policía intentaba controlar la situación, pero él solo tenía ojos para Javier, cuyos ojos estaban llenos de terror y resignación. «¿Qué tienes que ver en esto? ¿Por qué no me lo dijiste?», gritó Lucas sobre el mar de voces. Pero Javier se limitó a apartar la mirada, y eso fue suficiente. En un solo instante, todo cambió. El amigo de su infancia se convirtió en un extraño. La confianza se desvaneció en el aire frío de la noche. Con el cuaderno aún en la mano, Lucas retrocedió. La historia que creía conocer estaba destrozándose. El verdadero horror no estaba solo en los asesinatos, sino en el mismo corazón de aquellos que creía proteger. Amigos, familiares, todos podían ser culpables. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos? ¿Y qué pasaría si la locura había alcanzado a los que más amaba? Mientras trataba de procesar esta revelación devastadora, una idea aterradora lo asaltó. ¿Podría haber más en juego?
¿Estaba el asesino más cerca de lo que pensaba? San Rocío ya no era un remanso de paz. El eco de sangre en la noche resonaba, y con cada susurro el secreto se hacía más pesado. En medio de la confusión, Lucas supo que no había vuelta atrás. Todo lo que conocía estaba en juego, y la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. La oscuridad de la noche se cernía sobre San Rocío, como un manto pesado y opresor. Lucas seguía absorto en la fotografía de Mateo, el rostro de su amigo de la infancia, ahora manchado por la locura de los asesinatos. El aire se tornó denso, el silencio en su habitación era casi insoportable. Sudores fríos comenzaban a correr por su frente mientras 1000 preguntas lo atormentaban. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? De repente, un estruendo resonó a sus espaldas. Lucas giró rápidamente, su corazón latiendo al ritmo de un tambor frenético. La puerta de su oficina se abrió de golpe, y su compañero de trabajo, Javier, entró como un torbellino. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. Lucas, tienes que venir al parque ahora mismo. Es una locura. Han encontrado otro cuerpo, pero no es un anciano. Es Mateo. Las palabras de Javier golpearon a Lucas como un puño en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Qué dices? ¿Estás seguro? La incredulidad le invadió, como una sombra oscura que no se desvanecía. Javier asintió. Su expresión grave lo decía todo. En un instante, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrieron hacia el parque, donde una multitud se había congregado. El murmullo de la gente era un torrente de especulaciones y miedos. Lucas se abrió paso entre la multitud, su mente en blanco, y allí estaba, sobre el césped húmedo, el cuerpo de Mateo. La escena era dantesca. Su amigo yacía en una postura grotesca. La sangre empapaba la hierba. El rostro de Mateo, una máscara de horror, hablaba de agónica traición. Lucas sintió que sus piernas temblaban mientras la realidad se desdibujaba. ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Era uno de ellos!, murmuró alguien entre la multitud. Las voces se alzaban, una cacofonía de miedo y rabia. Pero Lucas no escuchaba. Se acercó al cuerpo de Mateo, casi en estado de trance. Las lágrimas brotaban de sus ojos al observar la flaqueza de su amigo, el eco de risas infantiles atormentándolo. ¿Qué había cambiado? Mientras la policía llegó y se aseguraba de acordonar la escena, Lucas notó en el bolsillo de la chaqueta de Mateo un pequeño cuaderno. Con mano temblorosa lo sacó. Las páginas estaban llenas de garabatos, nombres, fechas y un dibujo que le heló la sangre. Eran los nombres de los ancianos asesinados, pero también de los asesinos. Uno de esos nombres era el suyo. «¡Lucas, suéltalo!», gritó Javier, su voz cortando la tensión. Lucas levantó la vista. La confusión y el terror se mezclaban en su corazón. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando el cuaderno. No esperaba respuesta, pero algo en la mirada de Javier cambió. Una sombra pasó por su rostro, como si el miedo lo hubiera atrapado en una red invisible. «Lucas, no puedo», dijo Javier, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. De repente, el caos se instaló entre los presentes. Un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Corran! ¡El verdadero asesino está aquí!». Las palabras retumbaron y el pánico se desató. Gente empujándose. Algunos corrían en direcciones opuestas.
Justo en el centro, Lucas se sintió como si estuviera en una tormenta, su cabeza girando. La policía intentaba controlar la situación, pero él solo tenía ojos para Javier, cuyos ojos estaban llenos de terror y resignación. ¿Qué tienes que ver en esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Gritó Lucas sobre el mar de voces. Pero Javier se limitó a apartar la mirada, y eso fue suficiente. En un solo instante, todo cambió. El amigo de su infancia se convirtió en un extraño. La confianza se desvaneció en el aire frío de la noche. Con el cuaderno aún en la mano, Lucas retrocedió. La historia que creía conocer estaba destrozándose. El verdadero horror no estaba solo en los asesinatos, sino en el mismo corazón de aquellos que creía proteger. Amigos, familiares, todos podían ser culpables. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos? ¿Y qué pasaría si la locura había alcanzado a los que más amaba? Mientras trataba de procesar esta revelación devastadora, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. ¡Aquí, sobre el puente! Alguien estaba señalando hacia lo oscuro. Lucas sintió el pánico elevarse. Corría hacia la dirección indicada. La multitud lo seguía, empujando, presionando. Lo que vio lo golpeó como un rayo. Un hombre de pie en la orilla, una figura familiar, con un rostro cubierto por la sombra. Era su padre. ¡Papá!, gritó Lucas. Su corazón se detuvo, pero en lugar de alegría, en su mirada había desesperación. «¡No te acerques, Lucas!». Su padre levantó las manos, temblando. «¡Sálvate! ¡No te involucres más! ¡No entiendes lo que está en juego!». Lucas sintió que el mundo se paralizaba. Su padre, el hombre que siempre había admirado, ahora estaba envuelto en un misterio de sangre. ¿Qué sabes de esto? ¿Estás involucrado? Las palabras escaparon de su boca como un susurro. Pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó en el aire. La multitud gritó. Lucas miró horrorizado mientras su padre caía al suelo, una expresión de horror pintada en su rostro. Todo se oscureció. El cuaderno cayó de su mano. Las páginas volaron como hojas arrastradas por el viento. Lucas no sabía si llorar o gritar. El verdadero horror había estallado, y un grito interior le decía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Un caos. Gritos resonaban y el pánico se apoderaba de la multitud. Su padre yacía en el suelo, la vida silenciosa en sus ojos, y Lucas estaba paralizado. El cuaderno de Mateo, caído a su lado, parecía preguntar ¿por qué? Mientras el mundo a su alrededor se desplomaba, una mano potente reemplazó su horror. De repente, una figura se alzó entre la multitud. Una mujer de cabello castaño desordenado y ojos salvajes. Su voz atravesó el clamor. «¡Fue un truco! ¡No dejemos que esto se convierta en un circo!», gritó con una mezcla de furia y desesperación. Lucas centró su atención en ella, viendo cómo avanzaba con determinación. «Las cosas no son como parecen», continuó. Los murmullos se detuvieron. Todos ahí, como si la vida se hubiera congelado, la miraban. La mujer miró a Lucas, y él sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Tú!», exclamó, apuntándolo. «¡Tú tienes que saberlo! ¿No lo viste?». Se sentó de golpe en el suelo, sintiendo como el pánico se intensificaba. «¿Qué sabes? ¿Quién eres?», le preguntó, su voz quebrándose, mientras su mente trataba de seguir el hilo de la conversación. Recuerdos de su infancia emergieron. Una tarde de verano, risas y un rostro familiar, acompañando a la desconocida en una playa. «¡Eras tú!», murmuró Lucas. «Sofía, la amiga de mis padres». «Sí,
y todo lo que hemos vivido nos ha llevado aquí. «No puedes confiar en Javier ni en nadie más», gritó la mujer, con lágrimas en los ojos. «No entiendes, este es un juego que comenzó antes de que nacieras». Con sus palabras, un rayo de claridad atravesó la neblina. Durante años, Lucas había estado tan ciego a la verdad. De pronto, su visión se nubló otra vez. «No, no puede ser posible». Pero las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar inquietantemente. Era la amiga de sus padres, insignificante en su memoria, pero sus palabras lo alertaban. «Ellos son parte de esto. Quizás tu propio padre», susurró, el aire denso entre ellos. Un grito rompió el momento. «¡Deténla!», alguien chilló, señalando a Sofía. Antes que pudiera comprender lo que sucedía, diversos oficiales empujaron a Lucas hacia un lado, mientras rodeaban a Sofía. «No escúchenme», imploró ella, pero las órdenes y las voces se mezclaron en un caos ensordecedor. Lucas, confundido, observó cómo sostenían a Sofía y la llevaban con fuerza. «¡Papá!», gritó Lucas de nuevo, tratando de reunir fragmentos de verdad entre la tormenta. Pero allí yacía su padre, ensangrentado, y el miedo le helaba el alma. Cuánto de lo que creía saber era una farsa. Mientras más oficiales se acercaban, Lucas notó algo en la mirada de Javier. Después de un instante eterno, el compañero de Lucas se movió hacia él. Se hizo un silencio involuntario, como si todo se detuviera solo por unos segundos. «Lucas», comenzó, su voz temblorosa, «necesitamos hablar». «¿De qué? ¿De tu engaño? ¿De cómo has manipulado todo esto?», gritó Lucas, apretando los puños. Los ecos de aquellos recuerdos arrolladores aplastaban su mente. «Todos aquí tenemos secretos, Lucas», dijo Javier. «Lo que ha ocurrido con Mateo, con tu padre, todo esto es apenas la superficie». Lucas dio un paso atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Entre susurros y gritos, Javier reveló una verdad devastadora. No somos solo amigos. Somos parte de un círculo vicioso. Una lucha por el poder que ni tú ni yo controlamos. El asesino está más cerca de lo que piensas. Miradas familiares nos han tejido en esta tela de sangre. Y tú, Lucas, eres una pieza clave. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Esto no es real. El caos de la multitud se desvaneció en el fondo mientras su mundo se tambaleaba. Los ojos de Javier se movieron rápidamente. «¡Mira!», gritó, apuntando atrás. Lucas giró su cabeza, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Allí, en las sombras, observando la escena, estaba su madre, con un rostro sereno y despiadado. Una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. La figura materna a la que Lucas había admirado toda su vida ahora parecía el rostro de la traición misma. «Hola, hijo», dijo ella, su voz dulce, pero en tono cortante. «Supongo que ha llegado el momento de que sepas la verdad». El horror se apoderó de Lucas mientras entendía que la historia que pensaba conocer se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuánto de su propia familia era un engaño? San Rocío estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros, y él estaba justo en el centro de la tormenta. La oscuridad no solo cubría San Rocío, sino que también envolvía el corazón de Lucas. La escena se volvió un caos. Gritos resonaban y el pánico se apoderaba de la multitud. Su padre yacía en el suelo,
la vida silenciosa en sus ojos, y Lucas estaba paralizado. El cuaderno de Mateo, caído a su lado, parecía preguntar por qué, mientras el mundo a su alrededor se desplomaba. Una mano potente reemplazó su horror. De repente, una figura se alzó entre la multitud. Una mujer de cabello castaño desordenado y ojos salvajes. Su voz atravesó el clamor. «¡Fue un truco! ¡No dejemos que esto se convierta en un circo!», gritó con una mezcla de furia y desesperación. Lucas centró su atención en ella, viendo cómo avanzaba con determinación. «Las cosas no son como parecen», continuó. Los murmullos se detuvieron. Todos ahí, como si la vida se hubiera congelado, la miraban. La mujer miró a Lucas y él sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Tú!», exclamó, apuntándolo. «Tú tienes que saberlo. ¿No lo viste?». Se sentó de golpe en el suelo, sintiendo cómo el pánico se intensificaba. «¿Qué sabes? ¿Quién eres?», le preguntó, su voz quebrándose. Mientras su mente trataba de seguir el hilo de la conversación, recuerdos de su infancia emergieron. Una tarde de verano, risas y un rostro familiar, acompañando a la desconocida en una playa. «Eras tú», murmuró Lucas. «Sofía, la amiga de mis padres». «Sí, y todo lo que hemos vivido nos ha llevado aquí. No puedes confiar en Javier, ni en nadie más», gritó la mujer, con lágrimas en los ojos. «No entiendes. Este es un juego que comenzó antes de que nacieras». Con sus palabras, un rayo de claridad atravesó la neblina. Durante años, Lucas había estado tan ciego a la verdad. De pronto, su visión se nubló otra vez. No, no puede ser posible. Pero las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar inquietantemente. Era la amiga de sus padres, insignificante en su memoria, pero sus palabras lo alertaban. «Ellos son parte de esto, quizás tu propio padre», susurró, el aire denso entre ellos. Un grito rompió el momento. «¡Deténla!», alguien chilló, señalando a Sofía. Antes que pudiera comprender lo que sucedía, varios oficiales empujaron a Lucas hacia un lado, mientras rodeaban a Sofía. «No, escúchenme», imploró ella, pero las órdenes y las voces se mezclaron en un caos ensordecedor. Lucas, confundido, observó cómo sostenían a Sofía y la llevaban con fuerza. «¡Papá!», gritó Lucas de nuevo, tratando de reunir fragmentos de verdad entre la tormenta. Pero allí yacía su padre, ensangrentado, y el miedo le helaba el alma. Cuánto de lo que creía saber era una farsa. Mientras más oficiales se acercaban, Lucas notó algo en la mirada de Javier. Después de un instante eterno, el compañero de Lucas se movió hacia él. Se hizo un silencio involuntario, como si todo se detuviera solo por unos segundos. «Lucas», comenzó, su voz temblorosa, «necesitamos hablar». «¿De qué? ¿De tu engaño? ¿De cómo has manipulado todo esto?», gritó Lucas, apretando los puños. Los ecos de aquellos recuerdos arrolladores aplastaban su mente. «Todos aquí tenemos secretos, Lucas», dijo Javier. «Lo que ha ocurrido con Mateo, con tu padre, todo esto es apenas la superficie». Lucas dio un paso atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo? Dímelo ya». Entre susurros y gritos, Javier reveló una verdad devastadora. «No somos solo amigos. Somos parte de un círculo vicioso, una lucha por el poder que ni tú ni yo controlamos. El asesino está más cerca de lo que piensas. Miradas familiares nos han tejido en esta tela de sangre. Y tú, Lucas, eres una pieza clave». «¿Qué? Esto no puede estar pasando. Esto no es real».
El caos de la multitud se desvaneció en el fondo mientras su mundo se tambaleaba. Los ojos de Javier se movieron rápidamente. ¡Mira!, gritó, apuntando atrás. Lucas giró su cabeza y lo que vio hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Allí, en las sombras, observando la escena, estaba su madre, con un rostro sereno y despiadado. Una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. La figura materna, a la que Lucas había admirado toda su vida, ahora parecía el rostro de la traición misma. «Hola, hijo», dijo ella, su voz dulce pero en tono cortante. «Supongo que ha llegado el momento de que sepas la verdad». Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?» Una sensación de vacío le invadió el pecho. Tú has estado detrás de todo esto, ¿verdad? Todo esto es un ciclo, Lucas. La muerte, el dolor, son solo piezas de un juego que hemos estado jugando desde hace generaciones. Respondió su madre con calma. Y tú, hijo, has sido apartado de la verdad. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora veo que has crecido. Ya no eres un niño. Un ruido sordo resonó entre la multitud. Un disparo. La gente gritó. Lucas giró para ver que varios hombres encapuchados estaban abriendo fuego en su dirección. El pánico se desató. ¡Corran!, gritó uno de ellos. La multitud comenzó a dispersarse, pero algo en el torso de su madre brilló, algo metálico. Lucas no podía creerlo. ¿Su madre? ¿Era ella la que había estado detrás de todo esto? Pero antes de que pudiera asimilarlo, un segundo disparo resonó. Esta vez, el sonido era más agudo. Una figura cayó cerca de él, y al mirar, reconoció el chaleco que llevaba su padre. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de caos, mientras la verdad golpeaba como un martillo. «¡Mamá!», gritó. Pero ella ya no estaba. En su lugar, la sombra del caos cubría San Rofío. Y mientras corría, preguntándose qué había pasado realmente con su familia, una pregunta aterradora apareció en su mente. ¿Qué si todos estaban involucrados en esta red de locura? Mientras el pánico y la confusión se apoderaban de él, la única certeza era que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Eran todos parte del mismo juego del que no podía escapar? La oscuridad no solo cubría San Rocío, sino que también envolvía el corazón de Lucas. La escena se convirtió en un ¡caos! Gritos resonaban y el pánico se apoderaba de la multitud. Su padre yacía en el suelo, la vida apagada en sus ojos, y Lucas estaba paralizado. El cuaderno de Mateo, caído a su lado, parecía preguntarle el porqué. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una mano potente reemplazó su horror. De repente, una figura se alzó entre la multitud. Una mujer de cabello castaño, desordenado, y ojos intensos. Su voz atravesó el clamor. ¡Fue un truco! ¡No dejemos que esto se convierta en un circo!, gritó con una mezcla de furia y desesperación. Lucas centró su atención en ella. «Las cosas no son como parecen», continuó. Los murmullos se detuvieron. Todos ahí, como si la vida se hubiera congelado, la miraban. La mujer volvió a mirar a Lucas y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¡Tú!», exclamó, apuntándolo. «Tú tienes que saberlo. ¿No lo viste?». Con un golpeteo en el corazón, se sentó de golpe en el suelo. «¿Qué sabes? ¿Quién eres?», le preguntó, su voz quebrándose. Mientras su mente trataba de seguir el hilo de la conversación, recuerdos de su infancia emergieron. Una tarde de verano, risas y un rostro familiar, el de la desconocida, en una playa. «¿Eras tú?»,
murmuró Lucas. Sofía, la amiga de mis padres. Sí, y todo lo que hemos vivido nos ha llevado aquí. No puedes confiar en Javier, ni en nadie más, gritó la mujer, con lágrimas en los ojos. No entiendes. Este es un juego que comenzó antes de que nacieras. Con esas palabras, un rayo de claridad atravesó la neblina. Durante años, Lucas había estado ciego a la verdad. De pronto, su visión se nubló otra vez. No, no puede ser posible. Pero las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar inquietantemente. Ellos son parte de esto. Quizás tu propio padre, susurró el aire pesado entre ellos. Un grito rompió el momento. ¡Deténla! Alguien chilló señalando a Sofía. Antes que pudiera entender lo que sucedía, varios oficiales empujaron a Lucas hacia un lado, mientras rodeaban a Sofía. ¡No! ¡Escúchenme!, imploró ella, pero las órdenes y las voces se mezclaron en un caos ensordecedor. Lucas, confundido, observó cómo la llevaban con fuerza. ¡Papá!, gritó Lucas de nuevo, tratando de recoger fragmentos de verdad entre la tormenta. Pero allí yacía su padre, ensangrentado, y él... «¡Has manipulado todo esto!», gritó Lucas, apretando los puños. «Todos aquí tenemos secretos, Lucas», dijo Javier. «Lo que ha ocurrido con Mateo, con tu padre, todo esto es apenas la superficie». Lucas dio un paso atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo? Dímelo ya». Entre susurros y gritos, Javier reveló una verdad devastadora. «No somos solo amigos, somos parte de un círculo vicioso, una lucha por el poder que ni tú ni yo controlamos. El asesino está más cerca de lo que piensas. Las miradas familiares nos han tejido en esta tela de sangre. Y tú, Lucas, eres una pieza clave». «¿Qué? Esto no puede estar pasando. Esto no es real». Los ojos de Javier se movieron rápidamente. «¡Mira!», gritó, apuntando atrás. Lucas giró su cabeza y lo que vio hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Allí, en las sombras, observando la escena, estaba su madre. Con un rostro sereno y despiadado, una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. «Hola, hijo», dijo, su voz dulce pero en tono cortante. «Supongo que ha llegado el momento de que sepas la verdad». Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?». Una sensación de vacío le invadió el pecho. Tú has estado detrás de todo esto, ¿verdad? Está pasando por un ciclo, Lucas. La muerte, el dolor, son solo piezas de un juego que hemos estado jugando desde hace generaciones, respondió su madre con calma. Y tú, hijo, has sido apartado de la verdad. Pero ahora todo ha cambiado. Mientras Lucas luchaba por asimilar las palabras de su madre, algo inesperado ocurrió. Una serie de disparos resonaron en la distancia, escenarios de caos que se acercaban rápidamente. La multitud se arrojó al suelo, gritos llenaron el aire, pero lo que Lucas vio lo dejó helado. Su propio padre con una pistola en la mano, mirando confuso, apuntando en la dirección de su madre. «¡No, papá! ¡No!», gritó Lucas, el horror envolviéndolo. La imagen de su padre, quien siempre había sido el protector, se desdibujó en un instante. Un arma levantada, un posible ataque. La lealtad se quebró repentinamente. «¡Baja eso!», suplicó, pero la mirada de su padre ya no era la misma. Al instante, otro disparo resonó. Lucas se quedó detenido, sus ojos fijos, incapaz de procesar lo que sucedía. Una sombra oscura pasó por su mente. ¿Y si su padre fuera el verdadero culpable? ¿Podría ser que su madre siempre lo había sabido? La verdad se deslizaba entre sombras.
mientras Lucas comprendía que el juego había cambiado para siempre. ¿Era posible que la familia que creía conocer estuviese en el epicentro de esta locura? El caos continuaba alrededor de él, pero esta revelación lo empujó al borde. ¿Qué más le ocultaban? La oscuridad no solo cubría San Rocío, sino que también envolvía el corazón de Lucas. La escena se convirtió en un caos. Gritos resonaban y el pánico se apoderaba de la multitud. Su padre yacía en el suelo, la vida apagada en sus ojos, y Lucas estaba paralizado. El cuaderno de Mateo, caído a su lado, parecía preguntar por qué. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una mano poderosa reemplazó su horror. De repente, una figura se alzó entre la multitud, una mujer de cabello castaño desordenado y ojos intensos. Su voz atravesó el clamor. «¡Esto es un truco! ¡No dejemos que esto se convierta en un circo!», gritó con una mezcla de furia y desesperación. Lucas centró su atención en ella. «Las cosas no son como parecen», continuó. Los murmullos se detuvieron. Todos ahí, como si la vida se hubiera congelado, la miraban. La mujer volvió a mirar a Lucas y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Tú!», exclamó, apuntándolo. «¡Tú tienes que saberlo! ¿No lo viste?». Con un golpeteo en el corazón, se sentó de golpe en el suelo. «¿Te sabes? ¿Quién eres?», le preguntó, su voz quebrándose. Mientras su mente trataba de seguir el hilo de la conversación, recuerdos de su infancia emergieron. Una tarde de verano, risas y un rostro familiar. «El de la desconocida en una playa». «Eras tú», murmuró Lucas. «Sofía, la amiga de mis padres». «Sí, y todo lo que hemos vivido nos ha llevado aquí. No puedes confiar en Javier ni en nadie más», gritó la mujer, con lágrimas en los ojos. «¿Entiendes? Este es un juego que comenzó antes de que nacieras». Con esas palabras, un rayo de claridad atravesó la neblina. Durante años, Lucas había estado ciego a la verdad. De pronto, su visión se nubló otra vez. No puede ser posible. Pero las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar inquietantemente. «Ellos son parte de esto. Quizás tu propio padre», susurró, el aire pesado entre ellos. Un grito rompió el momento. «¡Deténla!», alguien chilló, señalando a Sofía. Antes que pudiera entender lo que sucedía, varios oficiales empujaron a Lucas hacia un lado, mientras rodeaban a Sofía. «¡No! ¡Escúchenme!», imploró ella. Pero las órdenes y las voces se mezclaron en un caos ensordecedor. Lucas, confundido, observó cómo la llevaban con fuerza. «¡Papá!», gritó Lucas de nuevo, tratando de recoger fragmentos de verdad entre la tormenta. Pero allí yacía su padre, ensangrentado, y el miedo le helaba el alma. Cuánto de lo que creía saber era una farsa. Mientras más oficiales se acercaban, Lucas notó algo en la mirada de Javier. El compañero de Lucas se movió hacia él. Se hizo un silencio involuntario, como si todo se detuviera solo por unos segundos. «Lucas», comenzó, su voz temblorosa, «necesitamos hablar». «¿Y de qué? ¿De tu engaño? ¿De cómo has manipulado todo esto?», gritó Lucas, apretando los puños. «Todos aquí tenemos secretos, Lucas», dijo Javier. «Lo que ha ocurrido con Mateo, con tu padre, todo esto es apenas la superficie». Lucas dio un paso atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo? Dímelo ya». Entre susurros y gritos, Javier reveló una verdad devastadora.
No somos solo amigos, somos parte de un círculo vicioso, una lucha por el poder que ni tú ni yo controlamos. El asesino está más cerca de lo que piensas. Las miradas familiares nos han tejido en esta tela de sangre. Y tú, Lucas, eres una pieza clave. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Los ojos de Javier se movieron rápidamente. ¡Mira!, gritó, apuntando atrás. Lucas giró su cabeza, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Allí, en las sombras, observando la escena, estaba su madre, con un rostro sereno y despiadado. Una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. «Hola, hijo», dijo, su voz dulce, pero en tono cortante. «Supongo que ha llegado el momento de que sepas la verdad». Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?». Una sensación de vacío le invadió el pecho. Tú has estado detrás de todo esto, ¿verdad? Asimilar las palabras de su madre. Algo inesperado ocurrió. Una serie de disparos resonaron en la distancia. Sonidos de caos que se acercaban rápidamente. La multitud se arrojó al suelo. Gritos llenaron el aire. Pero lo que Lucas vio lo dejó helado. Su propio padre, ciego de furia, apuntando a su madre. «¡No, papá, no!», gritó Lucas, el horror envolviéndolo. La imagen de su padre, quien siempre había sido su protector, se distorsionó en un instante. Un arma levantada, un posible ataque. La lealtad se quebró repentinamente. «¡Baja eso!», suplicó, pero su padre no escuchaba. Una locura se desataba. En ese instante, un tercer tiro resonó. No fue su padre quien disparó. Lucas, aún atónito, vio cómo Javier se movía con rapidez. Un rostro que había sido de confianza se tornaba en un traidor. Estaba armando un plan. El rostro de Javier se iluminó con un brillo oscuro mientras un rayo de luz reveló 2 lazos de sangre. «Esta familia no es lo que parece», murmuró Javier, una sonrisa desquiciada en su cara. «Tu madre y yo somos parte de algo mucho más grande. No eres solo un investigador, eres el próximo. Este es tu legado, Lucas, y no podrás escapar». Fue como si el suelo temblara. Lucas sintió que toda su vida había sido un engaño. Sus ojos se abrieron como platos, mientras las palabras caían sobre él con todo su peso. ¿Qué estaba pasando realmente con su familia? ¿Qué secretos oscuros se tejían en torno a él? De repente se dio cuenta. En conspiración. Como una marioneta, había estado moviéndose sin entender el juego. Mientras él temblaba, el caos reinaba a su alrededor. Pero una pregunta quedó flotando en su mente. ¿Quién era realmente su enemigo? Y lo más importante, ¿quién podría ser el aliado? Ahora que toda confianza se había perdido en el caos, San Rocío ya no era un remanso de paz. El horror había llegado, y las sombras se acercaban cada vez más. ¿Quería saber la verdad? ¿O prefería permanecer en la luz de su ignorancia? La oscuridad pesaba sobre San Rocío, tan densa que Lucas apenas podía pensar. Todo era un caos. La multitud gritaba, se movía frenéticamente. Personas empujaban y caían. Su padre, cuya vida se apagaba frente a sus ojos, estaba tendido en el suelo. El cuaderno de Mateo a su lado parecía preguntarle a Lucas sobre cada secreto que había ignorado. Y en medio de la confusión, la figura de su madre apareció, con una calma inquietante, mientras se acercaba, como si estuviera en un escenario, lista para presentar su acto final. «Hijo, este es el fin de nuestra historia, y el comienzo de su verdad», dijo con voz suave pero firme.
Pero debes entender que todo lo que creías, todo lo que te han contado, es solo una parte del juego. El aire se le escapaba, como si sufriera un asfixiante nudo en el pecho. ¡Qué verdad! ¿Qué está sucediendo?, gritó, su voz quebrándose. Por un segundo, todos los murmullos y gritos se detuvieron, y solo existía ese momento en el que su alma parecía gritar por respuestas. Su madre avanzó. Y a medida que lo hacía, su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación. «Hay un secreto entre nosotros, Lucas. Tu padre y yo no somos lo que creen. Hay cosas en nuestra historia familiar que nunca debieron salir a la luz. Pero ahora el tiempo se ha acabado. Ha llegado el momento de redescubrir quiénes somos realmente». El terror se apoderó de Lucas, su cabeza giraba y cada palabra de su madre resonaba como un eco, una advertencia que no sabía si estaba dispuesto a escuchar. De repente, un disparo resonó nuevamente, pero no provenía de su padre. No, este sonido rebotó en el aire como un trueno devastador, y cuando Lucas giró la cabeza, vio a Javier levantando un arma, su rostro distorsionado entre la rabia y la locura. «¡Esto es una locura, Javier! ¿Qué haces? ¡No!», gritó Lucas. Pero Javier solo sonrió. «Eres tan ingenuo, Lucas. Tu madre y yo. Todo esto es solo el comienzo. Nunca lo entendiste. Siempre fuiste un peón en nuestro juego». Sus ojos ardían con una frialdad que helaba la sangre. Las palabras atravesaron a Lucas como dagas. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué juego?». La desesperación trajo a su corazón un soplo de claridad, pero cuando creyó que todo estaba perdido, un nuevo grito cortó el aire. «¡No, no lo hagas!». La mujer que había interrumpido antes, Sofía, apareció de nuevo. «Lucas, escúchame. Ellos han manipulado todo. Todo lo que creíamos es una farsa. No están solos». Su desesperación capturó la atención de todos, y el silencioso horror se transformó en un tumulto de preguntas. Pero la reacción fue rápida. Javier, con el arma aún en mano, no dudó en disparar una vez más. El caos se desató. Una bala silbó cerca de Lucas, y con una velocidad que lo dejó aturdido, Sofía se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo a tiempo. El impacto fue brutal. Santos se arrodilló, cubierto de polvo y escombros. Mientras Lucas miraba, atónito, Sofía se levantó impetuosamente, su mirada llena de fuego. «Detente, Javier. Esta no es la solución. No puedes seguir así». Pero el eco de su voz apenas se oyó en medio del clamor del caos. Otro disparo. Esta vez un golpe seco resonó en el ambiente, y el mundo de Lucas se detuvo. Sofía cayó de rodillas, su rostro lleno de asombro y dolor. «¡Sofía, no!», gritó Lucas, el terror en su voz. En un instante, el juego de su familia se volvió una trampa mortal, donde nadie era lo que parecía. Y cuando Lucas se apresuró a ayudarla, su madre apareció nuevamente, sonriendo con una frialdad que enviaba escalofríos por la columna de Lucas. «La verdadera magia del poder es conocer la verdad. Te lo dije, hijo. Estás en el corazón del caos, y ahora hasta tú eres parte de esta danza. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien». Lucas, abrumado por el dolor y el shock, se dio cuenta de que su madre nunca iba a decirle la verdad. Todo era un juego y él se había convertido en pieza. ¿Iba a perder a Sofía también? Mientras el caos continuaba, dejando su rastro de sombras y destrucción, Lucas comprendía que los lazos familiares eran más oscuros de lo que había imaginado. Con cada disparo,
cada grito llegaba una revelación. Nadie podía ser de confianza. ¿Cuánto había perdido ya? Pero más importante, ¿qué le quedaba por descubrir? Cuando la verdad se deslizaba entre la penumbra de su vida familiar, Lucas sentía que la última jugada jamás había terminado. La oscuridad pesaba sobre San Rocío, tan densa que Lucas apenas podía pensar. Todo era un caos. La multitud gritaba, se movía frenéticamente, personas empujaban y caían. Su padre, cuya vida se apagaba frente a sus ojos, estaba tendido en el suelo. El cuaderno de Mateo, a su lado, parecía preguntar por qué. Y en medio de la confusión, la figura de su madre apareció, con una calma inquietante, mientras se acercaba. ¿Cómo? Si estuviera en un escenario, lista para presentar su acto final. Hijo, este es el fin de nuestra historia y el comienzo de su verdad, dijo con voz suave pero firme. Pero debes entender que todo lo que creías, todo lo que te han contado, es solo una parte del juego. Lucas sintió que el aire se le escapaba, como si sufriera un asfixiante nudo en el pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?, gritó, su voz quebrándose. Por un segundo, todos los murmullos y gritos se detuvieron, y solo existía ese momento en el que su alma parecía gritar por respuestas. Su madre avanzó, y a medida que lo hacía, su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación. Hay un secreto entre nosotros, Lucas. Tu padre y yo no somos lo que creen. Hay cosas en nuestra historia familiar que nunca debieron salir a la luz. Pero ahora el tiempo se ha acabado. Ha llegado el momento de redescubrir quiénes somos realmente. El terror se apoderó de Lucas. Su cabeza giraba y cada palabra de su madre resonaba como un eco, una advertencia que no sabía si estaba dispuesto a escuchar. De repente, un disparo resonó nuevamente, pero no provenía de su padre. No, este sonido rebotó en el aire, como un trueno devastador. Y cuando Lucas giró la cabeza, vio a Javier levantando un arma, su rostro distorsionado entre la rabia y la locura. «¡Esto es una locura, Javier! ¿Qué haces?» «¡No!», gritó Lucas. Pero Javier solo sonrió. «Eres tan ingenuo, Lucas. Tu madre y yo, todo esto es solo el comienzo. Nunca lo entendiste. Siempre fuiste un peón en nuestro juego». Sus ojos ardían con una frialdad que helaba la sangre. Las palabras atravesaron a Lucas como dagas. ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Qué juego? La desesperación trajo a su corazón un soplo de claridad. Pero cuando creyó que todo estaba perdido, un nuevo grito cortó el aire. «¡No! ¡No lo hagas!». La mujer que había interrumpido antes, Sofía, apareció de nuevo. «Lucas, escúchame. Ellos han manipulado todo. Todo lo que creíamos es una farsa. No están solos». Su desesperación capturó la atención de todos, y el silencioso horror se transformó en un tumulto de preguntas. Pero la reacción fue rápida. Javier, con el arma aún en mano, no dudó en disparar una vez más. El caos se desató. Una bala silbó cerca de Lucas, y con una velocidad que lo dejó aturdido, Sofía se lanzó hacia él, empujándolo al suelo, justo a tiempo. El impacto fue brutal. Lucas se arrodilló, cubierto de polvo y escombros. Mientras Lucas miraba atónito, Sofía se levantó impetuosamente, su mirada llena de fuego. «Detente, Javier. Esta no es la solución. No puedes seguir así». Pero el eco de su voz apenas se oyó en medio del clamor del caos. Otro disparo.
Esta vez un golpe seco resonó en el ambiente, y el mundo de Lucas se detuvo. Sofía cayó de rodillas, su rostro lleno de asombro y dolor. —¡Sofía, no! —gritó Lucas, el terror en su voz. En un instante el juego de su familia se volvió una trampa mortal, donde nadie era lo que parecía. Y cuando Lucas se apresuró a ayudarla, su madre apareció nuevamente, sonriendo con una frialdad que enviaba escalofríos por la columna de Lucas. La verdadera magia del poder es conocer la verdad. Te lo dije, hijo. Estás en el corazón del caos y ahora hasta tú eres parte de esta danza. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Lucas, abrumado por el dolor y el shock, se dio cuenta de que su madre nunca iba a decirle la verdad. Todo era un juego, y él se había convertido en pieza. ¿Iba a perder a Sofía también? Mientras el caos continuaba, dejando su rastro de sombras y destrucción, Lucas comprendía que los lazos familiares eran más oscuros de lo que había imaginado. Con cada disparo, cada grito, llegaba una revelación. Nadie podía ser de confianza. ¿Cuánto había perdido ya? Pero más importante, ¿qué le quedaba por descubrir? Cuando la verdad se deslizaba entre la penumbra de su vida familiar, Lucas sentía que la última jugada jamás había terminado. De repente, el aire se tornó helado. Lucas notó algo extraño en las miradas de la multitud. La gente no solo estaba horrorizada, algunos sonreían. Sus murmullos no eran de miedo, sino de expectación. —¡Lo han hecho de nuevo! —dijo una voz en el fondo. —¡No puede ser! Lucas se volvió. Una mujer conocida por aparecer en los peores momentos, con un largo abrigo negro, avanzaba entre la multitud. Ella levantó la mano, y un silencio golpeó a todos con una fuerza que los dejó paralizados. —No pueden huir de la verdad —dijo, mirando directamente a Lucas—. Esta vez, la revelación será aún más devastadora. En ese momento, se dispararon más balas. Gritos estallaron, pero lo que asustó a Lucas fue que, con cada disparo, no solo los cuerpos caían. Recuerdos comenzaron a fluir en su mente. Escenas de su infancia pero distorsionadas, chispas de dolor que nunca había sentido antes, imágenes de su madre y Javier riendo juntos, una conexión que no entendía, y todo estalló. La verdad se fracturó en su interior. ¿Qué me están ocultando?, murmuró, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba con más fuerza. La mujer en el abrigo negro sonrió. Todo ha estado planeado. Has sido parte de algo más grande durante mucho tiempo. Y ahora sabes lo que eres. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué significaba eso? ¿Era realmente él el centro de toda esta locura? El caos desbordaba, pero esas últimas palabras de la mujer resonaban en su mente. San Rocío había sido un escenario todo este tiempo. Él no solo era un investigador, era la clave de su propio destino. ¿Qué papel le tocaría jugar ahora? La oscuridad envolvió a Lucas, pero la luz de la verdad empezaba a brillar, como un destello en la tormenta. ¿Podía encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad pesaba sobre San Rocío, tan densa que Lucas apenas podía pensar. Todo era un caos. La multitud gritaba, se movía frenéticamente. Personas empujaban y caían. Su padre, cuya vida se apagaba frente a sus ojos, estaba tendido en el suelo. El cuaderno de Mateo, a su lado, parecía preguntarle por qué, y en medio de la confusión, la figura de su madre apareció,
con una calma inquietante mientras se acercaba como si estuviera en un escenario, lista para presentar su acto final. Hijo, este es el fin de nuestra historia y el comienzo de su verdad, dijo con voz suave pero firme. Pero debes entender que todo lo que creías, todo lo que te han contado, es solo una parte del juego. Lucas sintió que el aire se le escapaba, como si sufriera un asfixiante nudo en el pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué está sucediendo?, gritó, su voz quebrándose. Por un segundo todos los murmullos y gritos se detuvieron, y solo existía ese momento en el que su alma parecía gritar por respuestas. Su madre avanzó, y a medida que lo hacía, su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación. Hay un secreto entre nosotros, Lucas. Tu padre y yo no somos lo que creen. Hay cosas en nuestra historia familiar que nunca debieron salir a la luz. Pero ahora el tiempo se ha acabado. Ha llegado el momento de redescubrir quiénes somos realmente. El terror se apoderó de Lucas. Su cabeza giraba, y cada palabra de su madre resonaba como un eco. Una advertencia que no sabía si estaba dispuesto a escuchar. De repente, un disparo resonó nuevamente, pero no provenía de su padre. No, este sonido rebotó en el aire como un trueno devastador. Y cuando Lucas giró la cabeza, vio a Javier levantando un arma, su rostro distorsionado entre la rabia y la locura. «¡Esto es una locura, Javier! ¿Qué haces? ¡No!», gritó Lucas. Pero Javier solo sonrió. «Eres tan ingenuo, Lucas. Tu madre y yo, todo esto es solo el comienzo. Nunca lo entendiste. Siempre fuiste un peón en nuestro juego». Sus ojos ardían con una frialdad que helaba la sangre. Las palabras atravesaron a Lucas como dagas. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué juego? La desesperación trajo a su corazón un soplo de claridad. Pero cuando creyó que todo estaba perdido, un nuevo grito cortó el aire. «¡No! ¡No lo hagas!». La mujer que había interrumpido antes, Sofía, apareció de nuevo. «Lucas, escúchame. Ellos han manipulado todo. Todo lo que creíamos. Es una farsa. No están solos». Su desesperación capturó la atención de todos, y el silencioso horror se transformó en un tumulto de preguntas. Pero la reacción fue rápida. Javier, con el arma aún en mano, no dudó en disparar una vez más. El caos se desató. Una bala silbó cerca de Lucas, y con una velocidad que lo dejó aturdido, Sofía se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo a tiempo. El impacto fue brutal. Lucas se arrodilló, cubierto de polvo y escombros. Mientras Lucas miraba, atónito, Sofía se levantó impetuosamente, su mirada llena de fuego. «Detente, Javier. Esta no es la solución. No puedes seguir así». Pero el eco de su voz apenas se oyó en medio del clamor del caos. Otro disparo. Esta vez un golpe seco resonó en el ambiente, y el mundo de Lucas se detuvo. Sofía cayó de rodillas, su rostro lleno de asombro y dolor. «¡Sofía, no!», gritó Lucas, el terror en su voz. En un instante, el juego de su familia se volvió una trampa mortal, donde nadie era lo que parecía. Y cuando Lucas se apresuró a ayudarla, su madre apareció nuevamente, sonriendo con una frialdad que enviaba escalofríos por la columna de Lucas. «La verdadera magia del poder es conocer la verdad. Te lo dije. Hijo, estás en el corazón del caos, y ahora hasta tú eres parte de esta danza. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien». Lucas, abrumado por el dolor y el shock, se dio cuenta de que su madre nunca iba a decirle la verdad.
Todo era un juego, y él se había convertido en pieza. ¿Iba a perder a Sofía también? Mientras el caos continuaba, dejando su rastro de sombras y destrucción, Lucas comprendía que los lazos familiares eran más oscuros de lo que había imaginado. Con cada disparo, cada grito, llegaba una revelación. Nadie podía ser de confianza. ¿Cuánto había perdido ya? Pero más importante, ¿qué le quedaba por descubrir? Cuando la verdad se deslizaba entre la penumbra de su vida familiar, Lucas sentía que la última jugada jamás había terminado. De repente, el aire se tornó helado. Lucas notó algo extraño en las miradas de la multitud. La gente no solo estaba horrorizada, algunos sonreían. Sus murmullos no eran de miedo, sino de expectación. «¡Lo han hecho de nuevo!», dijo una voz en el fondo. «¡No puede ser!». Lucas se volvió. Una mujer, conocida por aparecer en los peores momentos con un largo abrigo negro, avanzaba entre la multitud. Ella levantó la mano y un silencio golpeó a todos con una fuerza que los dejó paralizados. «No pueden huir de la verdad», dijo, mirando directamente a Lucas. «Esta vez la revelación será aún más devastadora». En ese momento se dispararon más balas. Gritos estallaron, pero lo que asustó a Lucas fue que con cada disparo no solo los cuerpos caían. Recuerdos comenzaron a fluir en su mente, escenas de su infancia, pero distorsionadas. Chispas de dolor que nunca había sentido antes. Imágenes de su madre y Javier, riendo juntos. Una conexión que no entendía, y todo estalló. La verdad se fracturó en su interior. «¿Qué? ¿Qué me están ocultando?», murmuró, sintiendo que el mundo a su alrededor giaba con más fuerza. La mujer en el abrigo negro sonrió. «Todo ha estado planeado. Has sido parte de algo más grande durante mucho tiempo, y ahora sabes lo que eres». La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué significaba eso? ¿Era realmente él el centro de toda esta locura? El caos desbordaba, pero esas últimas palabras de la mujer resonaban en su mente. San Rocío había sido un escenario todo este tiempo. Él no solo era un investigador, era la clave de su propio destino. ¿Qué papel le tocaría jugar ahora? La oscuridad envolvió a Lucas, pero la luz de la verdad empezaba a brillar, como un destello en la tormenta. ¿Podía encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde?